En las últimas semanas hemos hablado mucho sobre Nehemías, sobre las tácticas de Nehemías a la hora de batallar, las técnicas de Nehemías a la hora de reconstruir el muro, ¿verdad? Es uno de esos personajes que uno quiere observar de cerca. Es uno de esos personajes a los que nos gustaría parecernos, ¿verdad? Tener esa valentía, tener ese ánimo, las ganas de pelear, de luchar por el pueblo. En estos días he estado hablando también con un compañero muy querido y coincidíamos en lo mismo, el desánimo. El desánimo que produce a veces trabajar, lidiar con personas que nos tratan mal, que no son justas con nosotros. Eso produce desánimo. Seguramente tú estás desanimado porque te han dado la mala noticia de que ha fallecido un familiar, un ser querido. Seguramente estás desanimado porque tu matrimonio se está disolviendo, se está rompiendo. A lo mejor estás desanimado porque no encuentras trabajo. Te hago la siguiente pregunta: ¿qué causa el desánimo según la Biblia? Y nos vamos a enfocar en Nehemías, porque Nehemías, lo creas o no, si tú lees este pasaje de la reconstrucción de los muros, el Señor te puede hablar de muchas maneras. Y lo estamos haciendo en las últimas semanas. Estamos tratando este pasaje y lo estamos enfocando de diferentes maneras. Hoy nos vamos a centrar en el desánimo. Nehemías capítulo 4, versículo 10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. En los estudios que hemos presentado sobre Nehemías, nunca nos habíamos detenido en este versículo. Nos hemos detenido en los versículos que más se comparten, ¿verdad?, en las congregaciones. El pueblo tuvo ánimo para trabajar y construyeron más de la mitad del muro. Esos versículos los hemos compartido, pero este, específicamente, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Esta historia de Nehemías pone de manifiesto cuatro cosas principales. Cuatro cosas principales del desánimo. La primera causa es el cansancio. Lo puedes leer en este versículo, Nehemías 4:10. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, es decir, hay un cansancio. El pueblo de Judá dijo: las fuerzas de estos acarreadores se han debilitado. Están cansados. En otras palabras, han trabajado tanto que están agotados. Estaban exhaustos física, mental y emocionalmente. Y a veces cometemos el error de pensar que el desánimo es un problema espiritual. Muchas veces decimos: tal vez tengamos que volver a rendir mi vida a Dios, tal vez tengamos que volver al primer amor, cuando el único problema es que estamos quemados, estamos cansados, estamos agotados físicamente. Necesitamos descanso, necesitamos renovación. De hecho, a veces lo más espiritual que puedes hacer es relajarte, relax, ir a la cama, tomarte un tiempo libre. ¿Cuándo aparecieron el cansancio y el desánimo? Versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Nehemías capítulo 4, verso 6. ¿Cuándo aparecieron el cansancio y el desánimo? ¿Sabes cuándo somos más propensos a desanimarnos? Cuando estamos a mitad de proyecto. ¿A cuánto nos ha pasado? Que hemos empezado un proyecto, ilusionados, con ánimo, y de repente a mitad de proyecto lo hemos dejado. ¿Por qué? Porque nos hemos desanimado. ¿Y qué produce ese desánimo? Puede ser el cansancio. Cansancio físico. Todo el mundo trabaja duro al principio. Y la Biblia dice que el pueblo trabajó con entusiasmo. Nehemías capítulo 4, verso 6. Cuando pasa la novedad, el trabajo se hace aburrido, monótono, no hay pasión. Que eso no pase en tu ministerio, que eso no pase en tu trabajo. Apasionate cada día, para que no sea un trabajo rutinario, aburrido. Muchas veces la vida entra en una monotonía, luego entra en una rutina y después en una costumbre. Ya lo haces por hacer. Ten cuidado. Cuando el cansancio entra en tu vida, la fe sale de ella.
Es lo que dijo David, el salmista. Salmo 23, versículos 2 y 3. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Mira lo que dice al final. Él restaura mi alma. Es decir, Él me da el descanso. En Él recargo la batería. El cansancio es una de las causas mayores del desánimo y a veces se manifiesta a mitad de camino. Por eso dejamos tantos proyectos inacabados. Si necesitas tomarte un tiempo libre, tómatelo. Si necesitas descansar más, hazlo. Repón fuerzas. Recarga las pilas. El cansancio es una de las principales causas del desánimo. Este es el primer punto, pero el segundo punto es la frustración. Nehemías capítulo 4, verso 10. Los escombros son muchos. No podremos terminar de reparar los muros. Los judíos estaban edificando una nueva muralla, pero las piedras rotas de las ruinas estaban tiradas por todas partes. ¿Cómo cansa, verdad? Qué mal se ve que estás haciendo un trabajo y de repente hay suciedad. A mí me pasa, yo no puedo trabajar en un sitio, en mi puesto de trabajo. Yo no podría trabajar ahora mismo sobre esta mesa en la radio si a mi alrededor hay suciedad. Y eso es lo que pasaba al pueblo judío. Los escombros eran muchos, estaban amontonando. Estaban edificando, pero al ladito tenían una montaña de piedras. Eso es incómodo. Uno no está suelto, ¿verdad? Al ver tantos escombros se desanimaron. Perdieron de vista su objetivo. Había tanta broza, entre comillas, como dicen los latinos, ¿verdad? Había tanta broza en sus vidas que no sabían cómo seguir con la tarea. Siempre que empiezas un proyecto, hay muchos escombros que quitar. Y a veces eso te frustra. No lo puedes evitar, pero sí puedes aprender qué hacer con ello para no abandonar tu plan. ¿Y qué es? Limpiar. Coger la pala, pico y pala. ¿Cuáles son los escombros de tu vida? Cosas que te hacen perder el tiempo, que consumen tus energías, te impiden ser lo que quieres, cosas que te estorban para dedicarte a lo fundamental, como cultivar las relaciones con tu esposa, con tus hijos, ejercer tus dones en la iglesia. Los escombros de la vida son esas cosas que se interponen, esas interrupciones que te impiden realizar metas, y con eso necesitamos tratar. En otras palabras, tienes que sacar la basura. Hemos escuchado hace unos minutos a Óscar Fradejas hablando de la estaca. Todo cristiano tiene que tener una estaca. ¿Por qué? Porque cuando va a hacer sus necesidades hay que coger la estaca, hay que cavar y luego hay que tapar. Pues lo mismo hay que hacer con los escombros. Hay que coger la pala, si hace falta el pico también, para picar la piedra y luego recogerlo y tirarlo. En otras palabras, hay que sacar la basura. Nadie lo va a hacer por ti. Dios no lo hará y no puedes sencillamente orar para que se vaya. Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén y les ordenó cuidarlo. Es decir, mantenerlo. Al mantener las bendiciones que Dios nos ha dado, aprendemos a diferenciar entre lo que es importante en la vida y lo que no lo es. Y esa es una lección que estamos aprendiendo. La frustración es una segunda causa de desánimo. Otra causa de desánimo es el fracaso. Nehemías capítulo 4, verso 10. No podremos reconstruir el muro. Palabras de desánimo, de desaliento, de fracaso total. El fracaso hace que nos desanimemos. Lo podemos ver en la queja de los judíos, de los israelitas. No podremos reconstruir el muro. Lo que de verdad estaban diciendo era, estamos demasiado cansados, no es posible, es una locura intentarlo, nos rendimos. No fueron capaces de acabar la labor tan pronto como habían pensado y su confianza se vino abajo, se desanimaron. Esto muchas veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Que nos proponemos metas, anhelos, y cuando llega el momento de ver el fruto, no aparece. Y uno se desanima, y uno se frustra, y uno dice, soy un fracasado. Me había puesto metas y al final no he conseguido los resultados. Pregunta, ¿cómo manejas el fracaso? ¿Te sientas y te regodeas en tu lástima? ¿Dices, ay, qué malo soy, qué pobre de mí, no puedo acabar esto?
Empiezas a quejarte. Es imposible, no se puede hacer. Fui tonto por intentarlo. Echas incluso la culpa a otros, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho todos me han decepcionado? ¿No hicieron bien la parte que les correspondía? La diferencia entre los ganadores y los perdedores es que los primeros ven el fracaso como un contratiempo pasajero. Han aprendido a sobreponerse, mientras que los perdedores lo consideran como un estado permanente. Cada vez que un ganador se cae, vuelve a levantarse, como dice Proverbios capítulo 24, versículo 16. John Mason dijo que el secreto del éxito es empezar desde cero y seguir añadiendo. Cuando te desanimas, haz tuya esta promesa. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene una gran recompensa, pues eso es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Por eso sé valiente, sé paciente y al final vas a triunfar. El fracaso es la causa número 3 del desánimo. Y la última causa, el temor. Nuestros enemigos maquinaban: los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Aquí hay temor. ¿Por qué los enemigos de Israel no querían que se construyeran las murallas de Jerusalén? Por resentimiento. La muralla alrededor de una ciudad garantizaba protección, prosperidad. Así que empiezan a criticar a los judíos, los amenazan. Pero fíjate quién se desanimó primero. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos venían constantemente y nos advertían: os van a atacar por todos lados. Nehemías capítulo 4, verso 12. No sé, pero a mí me enseña esto, que cuando vivimos en medio de gente negativa, al final te contagias de ese negativismo. No eran los enemigos, eran los propios judíos, los que vivían cerca, los que estaban con ellos, los que desanimaban. Y seguramente tengamos hermanos y hermanas que nos desaniman, que siempre ven el problema, que son negativos. No se podrá hacer. ¿Cuántas veces hemos sido así? Muchas veces. Seguramente que a lo largo de esta semana, en algún momento hemos sido negativos. No lo podrás hacer. Tu hijo es un caso perdido. ¿Para qué vas a orar por esto? ¿Para qué vas a orar por aquello? Cuando vives en medio de gente negativa, mucho tiempo acabas contagiando a otros también de su negativismo. Y tú acabas contagiado, por supuesto. Cuando escuchas a alguien decir continuamente no se puede hacer, al final te lo crees. Así que elige bien las compañías. Evita a personas que refuerzan tus temores y ponte al lado que aquellos edifican tu fe. Rodéate de esos hermanos y hermanas que te van a llevar a los pies de Cristo, que te van a edificar. ¿Tienes temores ahora mismo que te están desanimando? ¿Que están impidiendo que te desarrolles, que crezcas? ¿Temes las críticas? ¿Temes el ridículo? ¿Tienes miedo a dar el gran paso de buscar un nuevo empleo? A lo mejor te asusta el pensar que no vas a dar la talla, que no lo vas a conseguir. Quizás te preocupas que no vayas a saber aguantar la presión. Tal vez sea el temor de creer que tienes que ser perfecto. Y una cosa es segura, el temor siempre te va a desanimar. Por eso, ¿en quién estás confiando? Si es en ti mismo, si es en otros, olvídate. Maldito el varón que confía en el hombre. El Señor va delante de ti. Esta es una promesa de parte de Dios. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará y no te va a desamparar. No temas, no te intimides. Aquí tenemos la receta para el desánimo. Aquí tenemos la receta para evitar el fracaso, la frustración. Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Te lo vuelvo a leer. Y si puedes, memorízalo porque es una promesa tremenda. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. Tiempo presente, futuro, pasado, como lo quieras ver. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Dios está con nosotros.